Decía Thomas Jefferson que si le dieran a elegir entre un gobierno sin periódicos o tener periódicos sin gobierno, sin lugar a dudas se quedaría con la segunda opción. Los periodistas son los notarios de la actualidad y los censores del poder. Los medios de comunicación constituyen un contrapoder necesario para equilibrar las democracias. Pero aquí en España, al parecer, hay algunos políticos que no opinan lo mismo. Estamos ya demasiado acostumbrados a ver a Gabriel Rufián, por ejemplo, en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, negándose a contestar las preguntas de determinados periodistas, de aquellos que no le resultan simpáticos. Y nos ha llamado mucho la atención que ayer los jefes de prensa y directores de comunicación de una docena de partidos con representación parlamentaria enviasen un escrito a la Cámara Baja pidiendo que se tomen medidas contra determinados periodistas que les resultan incómodos. No nos ha extrañado que ese documento estuviera firmado por partidos radicales como Podemos, Bildu, el BNG, la CUP, Compromís, una serie de partidos de los que quizá lo esperábamos, pero nos ha llamado poderosamente la atención que esa petición va solicitada también por el Partido Socialista Obrero Español. ¿De verdad nos merecemos un gobierno que quiere amordazar a los periodistas y perseguir la prensa libre? Eso parece más propio de una dictadura que de una democracia. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y sintonizar con nosotros desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestros canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "quiero información", les mantendremos al corriente de la programación de nuestra cadena. Y les indicamos cómo se pueden descargar las aplicaciones necesarias para sintonizar con nosotros. Para dispositivos Android en iOS, en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. También saben que pueden sintonizar con nosotros a través del Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y recordarles que si quieren sintonizarnos desde los Estados Unidos pueden hacerlo a través de la plataforma Roku, que les iremos informando de otros nuevos sistemas que tengan para acompañarnos todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Luis Asúa. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias. También con nosotros Luis Magán. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches, Gracias Javier. por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos grandes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de miles de personas, pero especialmente de aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Disponen ustedes de 15 días para probarlo gratuitamente y también de un 15% de descuento. No tienen más que llamar al teléfono 900-730-122, explicar su caso y ellos le dirán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. A medida que se acerca el fin de año, se recortan más y más las previsiones de crecimiento para España. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha rebajado el crecimiento de nuestro PIB en 2,3 puntos para dejarlo en un 4,5%, muy por debajo de lo anunciado por el Gobierno.
para el 2022 será del 5,5%. La situación de España es peor que del resto de nuestros socios europeos por la caída del consumo a causa de la inflación que está disparada. Según el dato adelantado para noviembre, el índice de precios al consumo alcanza el nuevo récord del 5,6%. Nadie se cree las expectativas del Gobierno, que sigue convencido de que nuestro crecimiento será este año del 6,5%. Sánchez, ayer mismo, en su viaje a Egipto, mantenía su optimismo. España afronta el futuro sobre bases muy sólidas, de creación de empleo y de crecimiento económico, con una recuperación que va ganando impulso conforme avanza el año. En 2022 el ritmo de crecimiento se va a acelerar. Vamos a ser una de las principales economías de la Unión Europea que más se expanda. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo puede Sánchez mantener ese optimismo si todos los indicadores le resultan desfavorables? Porque su estrategia es la propaganda. No se trata de hablar sobre los indicadores, sino de distraer la atención, ¿no? El objetivo del gobierno es repetir a sus posibles votantes que todo va fenomenal gracias a ellos, ¿no? Y cuando las estimaciones de crecimiento salen exactamente lo contrario de lo que ellos decían, entonces hablan de otra cosa, ¿no? Y utilizan, bueno, pues esos mensajes que básicamente lo que dicen es: esperen ustedes que el año que viene va a ir mejor. ¿Por qué España se recupera peor que el resto de países? Hombre, yo creo que hay tres factores que hacen que España vaya mucho más lento, ¿no? El primer factor, yo creo que es el clave, es que la inflación está afectando de manera muy importante a los ciudadanos y el consumo, por lo tanto, se retrae, ¿no? Los defensores de la inflación y de las políticas inflacionistas siempre dicen que es bueno para los consumidores. Es falso, ¿no? El segundo factor es la falta de confianza. La inversión, la formación bruta de capital se está ralentizando y desde luego muy por debajo de lo que debería ser por esa falta de confianza y falta de seguridad jurídica que genera el gobierno. Y el tercer factor es que el gobierno ha mantenido todas las subidas de impuestos que había anunciado, y eso, por supuesto, pues ralentiza el crecimiento. Hoy hemos conocido un buen dato para el empleo. El paro ha rebajado en 74.000 personas y se han creado 61.000 puestos de trabajo gracias al impulso de la campaña de Navidad. Pero seguimos haciéndonos trampas al solitario. En estas cifras no se incluyen los 125.000 trabajadores que siguen en ERTE, ni tampoco los que no trabajan y no están buscando empleo, que son 1.700.000. ¿Qué valoración podemos hacer de estos datos? Bueno, yo creo que esos dos datos que tú acabas de dar son claves, ¿no? El gobierno está diciendo una absoluta falacia, ¿no? Que es un récord histórico de empleo y que estamos mejor que antes de la pandemia. La realidad es que hay 125.000 personas en ERTE, en esa cifra de 19.770.000 afiliados que publica el gobierno, pero también 134.000 autónomos en cese de actividad. Hay muchos parados escondidos en, entre comillas, cursos de formación, y esas personas, es más del 1,5 millones de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran y han salido de las listas del paro, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es de que la situación en cuanto a empleo no es para estos triunfalismos. El dato de noviembre es bueno porque hemos tenido un año, el 2020, absolutamente atroz, pero el dato de empleo en España no es bueno en ningún caso, ¿no? Además, ni siquiera un poco más del 10% de los contratos son fijos. De los 2 millones y pico de contratos de noviembre, 282.000 más o menos son fijos. Eso, que si hubiese gobernado la derecha, la izquierda estaría repitiéndolo día tras día, hora tras hora. Ahora no dice nada. Pues así está la cosa. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Un saludo. Don Luis Asúa, ¿cómo lo ve usted?
Pues yo creo que las claves que ha dado Daniel Lacalle pues algunas son circunstanciales, pero la del gobierno no es circunstancial. Un gobierno que ante la situación que tenemos se dedica a subir los impuestos, a incrementar el gasto público, a seguir con una serie de gastos absolutamente superfluos, y además da unos mensajes malísimos en cuanto a lo económico, pues tienes que la gente se retrae, los inversores se retraen, los consumidores se retraen y todo el mundo se retrae. Yo creo que tenemos un problema de falta de crecimiento por un problema político, lo cual es gravísimo en el siglo XXI, donde vivimos. Don Luis Magán. Bueno, objetivamente la situación económica es complicada, como lo es también la sanitaria, vuelve a empezar a serlo la sanitaria. Los datos que se han registrado hoy en el empleo son interesantes, son muy positivos, no podemos ponerlo en duda. Es decir, que durante 9 meses, por primera vez en la historia de la base de datos que se acumulan en el INE, en el Instituto Nacional de Empleo, han bajado por primera vez 9 meses consecutivos. Estamos en un índice de afiliación de 19 millones, si no me equivoco, 19.752.000 afiliados, que se acercan a los 20 millones, que fue la cúspide, yo creo, allá por la década anterior, la década de 2010, y tener 74.000 empleos más, pues es muy interesante, sobre todo para quien sale del paro y comienza, digamos, un poco a reactivarse. Todo esto hay que felicitarnos entre todos y felicitar sobre todo aquellos motores de la economía, que son las empresas privadas, fundamentalmente los empresarios y también las instituciones públicas, y hay que reconocérselo al gobierno. A pesar de esto, estamos en una situación que a mí lo que me preocupa es la gestión que está llevando, fundamentalmente porque este gobierno se cimentan en falsas expectativas que crean ellos y en mentiras consecutivas que nos dice el presidente del gobierno. Desde aquella famosa ya y cercana de que íbamos a pagar a finales del 2021, íbamos a pagar por la luz menos que en el 2018, hasta las expectativas, que eso es verdad que pueden cambiar, de crecimiento, que se están desinflando a un mes de finalizar el año, con una situación que está alterando también las expectativas de recuperación económica, que son la situación, digamos, un poco la vuelta con las nuevas variantes del virus, del dichoso virus que tenemos. Entonces, a mí lo que me preocupa, como a todos los españoles nos debería de preocupar, es que este gobierno siempre actúa, digamos, un poco con una predisposición a incumplir los compromisos que tiene y las expectativas que proporciona a la ciudadanía, y por otra parte yo creo que fundamentalmente la consolidación económica se fundamenta en aquellos territorios en donde se está teniendo una actuación, digamos, más, desde mi punto de vista, más inteligente y más sensata, como es la Comunidad de Madrid. Pero ¿por qué el gobierno mantiene esta euforia si todos los indicadores le son negativos? Don Daniel Lacalle nos decía que en un afán de hacer propaganda, nada más. ¿Realmente es eso, y a base de repetir ese mensaje positivo creen que van a convencer a la población? No, es su obligación, ¿no? Yo creo que estamos ante un gobierno propagandista con los pies de barro. No es un gobierno reformador, es un gobierno muy maniatado por la propia coalición que tiene. No son capaces de sacar ninguna de las leyes, de esas estrellas que iban a sacar. Yo creo que es un gobierno puramente de transición ya, de huida hacia adelante, a esperar a las elecciones y a ver cómo se deteriora la situación. Yo recuerdo el profesor Maraval, el profesor Domínguez, que hablaba del final del reinado de Felipe III, diciendo que Lerma el duque de Lerma, que era su valido, tenía un mezquino ir tirando. Pues yo creo que estamos ante un mezquino ir tirando hasta que lleguen las elecciones, y mientras tanto, pues a disfrutar del Estado, y a disfrutar del gobierno, y a disfrutar del poder. Pero vamos, es una tragedia. Yo además creo que hay una oportunidad de oro de flexibilizar verdaderamente la economía. No hay que ser liberal, pero hay que entenderlo. Por ejemplo, el caso de Madrid es clarísimo, es quizás la economía más flexible del país, de España, y por eso va tan bien, o sea, va mejor, no va tan bien, va mejor que
el resto. Entonces, yo creo que una flexibilización, por no llamar liberalización, porque la gente se pone muy nerviosa, pero una flexibilización de la economía y quitar una serie de barreras de entradas que hay, intentar ir a la unidad de mercado ahora y luego intentar resolver el gran problema que tiene la economía española, que es el pequeñísimo tamaño de nuestras empresas, pues sería una oportunidad ahora en estos 2 añitos que tienen todavía por delante. Pero vamos, yo no espero nada, yo creo que estamos ya en una huida hacia adelante, pues pintoresca, porque ya claro, el presidente del gobierno va contra todos los indicadores, contra todos los sabios, contra todos los que conocen del tema, y bueno, la credibilidad de este hombre está, pues yo creo que ya en el charco, vamos, o sea, no se puede pedir, no se puede dar más de sí. Y bueno, lo que dices yo lo que veo es que tenemos sectores de la economía que van fenomenal, otros sectores regular, y luego tenemos un problema de siempre de oferta de empleo. Hay sectores que no pueden crecer porque no hay gente para trabajar, lo cual es, con el índice de paro que tenemos, es tremendo. El otro día hablaba con un amigo mío y me dijo que él se dedica al metal, y me dijo que está dando ofertas para el mes de marzo del año que viene. Entonces, bueno, pues es dramático que estemos en una situación de paro con algunos índices terribles, y mientras tanto pues la gente, pues las empresas no pueden crecer por falta de mano de obra. Sí, no, eso es una contradicción permanente en nuestro mercado laboral, es decir, incluso en los momentos que suponen que vamos bien, como el dato de hoy nos lo confirma un poco, seguimos teniendo 3.182.000 parados, más luego, si no me equivoco en ERTE, debemos de estar por el orden de 150.000, ¿no? 125.000 en ERTE. 125.000. 1.700.000 de parados que ya han dejado de buscar de trabajo, con lo cual no están en las listas de desempleados. Pues es unas cifras tremendamente desalentadoras. Y la calle nos daba la cifra, no recuerdo cuántos autónomos, suspensión de actividad también, que tampoco constan como parados. Sí, eso es tremendo. Quiero decir, eso es verdad que hay que echarle en cara a cualquier gobierno, y más a este gobierno de contradicción permanente, un gobierno que dice una cosa, hace otra, o nos anuncia desde un punto de vista de su beneplácito, digamos, la conquista de algún bien para la sociedad, y luego no lo consigue. Pero también tenemos que ser conscientes de que la sociedad no solamente la conforman los gobiernos, quiero decir, ni las administraciones, sean locales, autonómicas o central, sino que la conforman cada uno de nosotros individualmente. Y tenemos que ser responsables en ese sentido, porque lo que dice Luis es cierto, es decir, hay sectores en donde la reclamación de empleo es importante, sectores que son estratégicamente muy necesarios para cualquier economía, que no encuentran carga laboral para ocuparlos. Carga laboral nacional, o sea, empleos, o sea, trabajadores españoles, que decir, tú vas muchas veces por cualquiera de las obras que se están realizando, de las múltiples obras que se están realizando nuevamente en Madrid, y muchísima de la gente que está trabajando evidentemente son extranjeros, que a mí me parece bien, quiero decir, que hay que asumir que la inmigración aporta a nuestra sociedad grandes beneficios, pero no podemos tener una bolsa tan inmensa de desempleo en un momento en donde la situación de incertidumbre se va a perpetuar, es decir, con una inflación, si no me equivoco, del 5,6, ¿no? El 5,6 de inflación, con una situación en donde los combustibles siguen estancados o al alza, y donde probablemente nos encontremos con que, ojalá Dios no lo quiera, ojalá lo consigamos remediar, pero con que se están blindando nuevamente los estados ante la situación de incertidumbre que supone la nueva variante del virus, y nosotros, que es un país que evidentemente tiene un sector muy importante en el turismo, vinculado, o sea, digamos un poco sustentando su economía, que decir, tenemos que ser muy precavidos. Y este gobierno, que durante el último año y pico, durante el tiempo de la pandemia, ha vinculado no solamente su futuro, sino el éxito de su caminar económico a las ayudas europeas, a los 120.000 millones de euros que iban a repartir, vamos, que iban a entregar las autoridades europeas a España. Si no me equivoco, antes de ayer estuve en una reunión de empresarios y solamente se han recibido 9.000. A fecha de hace 2 días, 9.000, y se esperaba que a mediados de diciembre, vinieran otros 10.000 millones.
el mantra de los 120.000 millones de euros venimos oyéndolo desde junio del año 2020, estamos en diciembre del año 2021. Perdona que te interrumpa, pero Rajoy se gastó 400.000 millones en la crisis anterior. Teníamos una deuda en el 60% y cuando lo dejó el gobierno la tenía en el 100%. Es decir, 400.000 millones, que es 3 veces lo que van a mandar los europeos. Hombre, el colchón social funcionó, pero a efectos económicos, pues el país tardó muchísimo en recuperarse, o sea, el daño fue terrible. Sí, pero era otro tipo de crisis, es decir, la crisis de... No, pero te digo que no es una cuestión de dinero ni de dinero público metiéndolo. La clave en España tiene un sector empresarial de muchísimas microempresas. Sí. O sea, el 90% del empleo lo generan, creo que esa es la cifra, 90% del empleo lo generan empresas de menos de 5 trabajadores. Y ahí está el problema, esas empresas no crecen por una serie de razones, por las que sean. Y ahí es donde tienes que flexibilizar para intentar llegar a las Metsos italianas y a las empresas alemanas, las de 400, 500, 600 millones de euros, que eso sí que es resiliencia, porque un tío que tiene 5 empleados cierra al día siguiente, un tío que tiene 400 millones de facturación es otra cosa. Pero esas ayudas no van a llegar a las microempresas. No. Entonces, ¿y qué necesita ese empresario? Lo que necesita es flexibilidad, flexibilidad y flexibilidad. Que le dejen contratar. Sí, y eso en un momento de incertidumbre económica por una parte y en otro momento de amenaza por parte del gobierno de derogar la ley laboral, que ha ayudado profundamente a aguantar los envites de las circunstancias adversas de la economía durante la época de Rajoy y durante el comienzo de este mandato de los... Sí, es curioso ver cómo hoy el gobierno sacaba pecho con el dato del desempleo, que ha sido posible gracias a esa ley laboral que tenemos, la que ellos quieren derribar justamente, ¿no? Sí, pero no la van a derogar. Pero está ahí esa amenaza, que la atacan, esa reforma laboral, y que es la que les ha servido ahora para... Fíjate, ese es el problema, volviendo al problema político que ha apuntado Dani. Ahí está la clave. O sea, si tú eres inversor y dices, tengo este marco laboral, y te están diciendo todos los días que lo van a cambiar, aunque sepamos que no lo van a cambiar, bueno, pero... Pues dices, oye, voy a esperar. Fíjate la amenaza, o sea, con respecto no al gobierno, sino a la patronal, la amenaza que hacen los sindicatos, que no protestan en absoluto en la calle por las situaciones tan adversas que vivimos, entre otras el precio de la luz, la situación del empleo, las ayudas, no sé qué, cuánto, y en cambio amenazan a la patronal con salir a la calle nuevamente a consecuencia de la presentación que han hecho de una contrapropuesta de reforma laboral. Quiere decir que es que estamos... Bueno, eso, Luis, demuestra claramente que los sindicatos son siervos de este gobierno. Evidentemente. Forman parte del mismo equipo. O sea, no hacen su trabajo de defender a los trabajadores, sino que hacen su trabajo de atacar al gobierno cuando es de derechas y ser sumisos al gobierno cuando es de izquierdas. No valen para nada, entonces. Hombre, no sé, yo creo que sí cumplen una función en determinados sectores. Perdona, yo creo que los sindicatos cumplieron una función importantísima. Primero, en su creación a mediados del siglo XX, sin lugar a dudas, desde su nacimiento de las trade unions en el Reino Unido, revolución industrial, máquina de vapor, una serie de cuestiones, y a principios del siglo XX defendiendo los derechos de los trabajadores. Actualmente en España, ¿me puedes decir para qué sirve un sindicato? Estos sindicatos que tenemos, estos sindicatos de clase alta, que van a las mariscadas más que a otra cosa, que demuestran que solamente sirven como agitadores de las calles cuando gobierna la derecha, pero que son absolutamente sumisos y felpudos del poder cuando gobierna la izquierda, ahora no están defendiendo a los trabajadores. Ahora los sindicatos tendrían que estar en la calle, justamente con el precio de la luz, justamente con la pobreza energética que están sufriendo muchísimas familias. Nadie habla de eso. Justamente cuando quieren derogar una reforma laboral que por lo menos ha servido para que haya algo de empleo y para mantener el empleo. Ahora con la crisis que estamos sufriendo, ¿dónde están los sindicatos y para qué nos están sirviendo? Bueno, no están en la calle, que es donde deberían estar probablemente protestando, por lo menos haciendo presencia, digamos, defendiendo no solamente a los trabajadores, porque ya el perfil del trabajador en algunos sectores en algunos sectores económicos se ha diluido y tenían que defender también las pequeñas empresas, como bien dice Luis, que representan aquí un índice formidable y tal. El otro día me decía, fui a arreglarme la barba y me decía mi peluquero que él está pagando 4 veces más por la luz. Así 4 veces más. Los pequeños comercios, y él no puede contratar. Y, eso, él tiene 2 pequeñas, y esos son autónomos, no son grandes empresas. Claro, que él tendría intención de contratar más personal porque lo necesita, pero no puede porque, y luego ya no digamos la hostelería, es decir, aquellos que tienen los frigoríficos enchufados que han saltado de pagar 1.000 euros a 5 o 6.000 euros, digamos un poco con la situación en la que vivimos. Entonces, quiero decir, yo creo que este gobierno que se llena la boca de, digamos, un poco de bondades con respecto a la sociedad que dirige, no
pone, o sea, no ayuda lo que debería de ayudar, que es facilitando simplemente la actividad empresarial al sector empresarial. Es decir, no poniéndole inconvenientes, que es lo que habitualmente pone la administración. Pues inconvenientes pone. En España es uno de los países donde más difícil es crear una empresa porque hay un montón de gestiones. Podrían facilitar eso. Segundo, es uno de los países con la mayor presión fiscal, porque no bajamos impuestos a los empresarios, entre otras cosas. Tercero, ¿por qué no facilitamos la contratación? ¿Por qué no bonificamos los contratos? Bajemos justamente lo que ahora quieren subir, los costes laborales, los quieren subir todavía más. Bajémoslo, eso fomentaría la contratación. Y ayudemos a ese 80% o más del entramado industrial español que son autónomos y pymes. ¿Qué se está haciendo con ellos? ¿Se les está ayudando? No, por ejemplo, Javier, la gente no llega, lo que dice Luis, no llega la ayuda. El problema de la justicia para una pyme es tremendo. Un impagado te lleva a la calle. Absolutamente. Entonces te deja fuera, te deja cao. Pues resuelvan ustedes los juzgados. Eso sí que es gestión pura. Que en vez de una factura que te dejan, un pufo que te dejan impagado, que tardas 2 o 3 años en recuperarlo. Pero las administraciones son las primeras en tardar mucho en pagar las facturas que deben a sus proveedores. Bueno, o que empiecen a pagar aquí puntualmente. Tú vas a la panadería, te llevas la barra de pan y la pagas en el acto. Fuiste tú el otro día a la peluquería y en cuanto te arreglaron la barba pagaste y te fuiste. No dices, bueno, le pagaré dentro de 3 meses, que es lo que te dicen las administraciones, y a lo mejor son 6 meses o son 9, o vaya usted a saber cuándo te lo pagan. Eso es inasumible. ¿Por qué las administraciones pagan a 30, 60, 90 o muchos más días? O luego se eternizan a la hora de pagar y nadie hace nada por evitarlo, y en cambio tú los servicios los tienes que pagar en el acto cuando los consumes. Que se solucione eso. O que se agilicen los tribunales, si es menester, como tú dices. Yo creo que el marco en el que nos movemos en España dificulta muchísimo a los pequeños empresarios crear riqueza. Y se ha enrarecido en los últimos años, es decir, se ha complicado, se ha enrarecido, y luego evidentemente la situación medioambiental en el mundo, digamos, con todo lo que ha sucedido, la anterior crisis y la situación de la pandemia y tal, ha llevado a todavía ser mucho más precavido por parte de las empresas, las administraciones, y digamos un poco, y todo el gasto de consumo y tal se ha reducido considerablemente. Estamos en un momento que debemos de afrontarlo con serenidad, pero es cierto que nos impacta mucho emocionalmente, quiero decir que también la sensación de que no llegamos a salir del todo de la crisis nos está impactando a la hora de nuestros comportamientos económicos. Cansa. La gente está muy cansada ya de la mascarilla. Y eso que estamos viviendo en comparación con otras zonas del Estado español, de España, estamos en una zona que casi es una isla. Madrid, realmente, yo me encuentro, y nosotros, cualquiera de nosotros nos estamos encontrando en los últimos meses, los últimos 2 o 3 meses, una actividad auténticamente desenfrenada. Yo me he encontrado ya con los atascos que siempre había en Madrid, e incluso más. Tú vas a cualquier restaurante y tiene una demanda formidable. Los establecimientos de venta de minoristas y detallistas y tal están funcionando. El comercio está un poquito más retraído. El comercio lleva 2 meses seguidos empalmando beneficios, pero todavía está un 16% en ventas de como estaba en periodo de prepandemia. Al comercio le ha costado un poco más, pero afortunadamente las medidas que se han tomado en Madrid sí han permitido que no se paralice la actividad económica. La restauración ha sobrevivido gracias a eso. Y ahora, bueno, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado ya las medidas para Navidad, en las que ha dicho claramente que nada de cerrojazos, que prudencia y una serie de medidas, pero no cerrojazos, para que se mantenga la actividad, con lo cual sí, efectivamente en Madrid estamos en una cierta isla con respecto al resto de la nación que nos permite estar más bollantes económicamente. De ahí el crecimiento de Madrid, que es el que compensa la falta de crecimiento del resto de España. Además que el motor catalán se ha parado mucho. Como para no pararse, si los separatistas excluyentes están echando a la gente a patadas. Son problemas políticas, estamos metidos en una crisis, yo creo que es una crisis económica, una crisis de ajuste, como le quieran llamar. Una crisis económica y política. Pero sobre todo por la política. Sin lugar a dudas. Este país, si no mirase tanto atrás y si no tuviera esos problemas territoriales que tiene, ¿qué capacidad tendría de crecer? Un talento, talento descomunal. Si tuviéramos solamente la mirada hacia adelante, hacia el futuro, y no tuviéramos la sensación... el otro día, perdonad que haga esa anécdota porque me sorprendió, me quedé sorprendido. El otro día en la reunión, en un encuentro de empresarios, de una asociación de empresarios que han creado hace un año y tiene 750 asociados, nos decía el presidente que en España es uno de los países que más asociaciones tiene. Es decir, en el Ministerio del Interior tiene miles de asociaciones. No borran ninguna, Luis, porque no borran ninguna también. Bueno, pero sí, porque las dan de alta y luego cuando quedan inactivas las líneas de teléfono. Y empieza cualquiera no las borran. Entre los grupos de WhatsApp de los colegios y las asociaciones era increíble. Y yo me levanté y dije, me parece fantástico, pero lo que tendríamos que defender por encima de todo es la fundamental asociación
que es nuestra nación. La nacional, es nuestra efectivamente. nación. Es decir, que si estamos todo el día pegándonos... Pero ya conoces el carácter español, somos cainitas por lo visto, ya el sectarismo se instala entre nosotros y, como decía el mariscal Bismarck, somos el pueblo más poderoso del mundo, puesto que llevamos 5 siglos intentando autodestruirnos y no lo hemos conseguido. Pero eso es terrible. Pero luego es el estatismo. El problema, uno de los problemas graves es el estatismo. Yo recuerdo a mi hija, que tiene ahora 28 años, pues hace 6 o 7, cuando estaba en la Facultad de Empresariales, les hicieron una encuesta de lo que querían ser en la Facultad de Empresariales. Funcionarios. 70%. ¿Cuánto? 70. 70%. ¿Qué año? ¿Hace cuánto? Hace 5 años. Hace 5 o 6 años, ahora será el 100%. Pero no me extraña. Pero en empresariales. Si este gobierno sigue bastante contradictorio. Si este gobierno sigue poniendo palos a las ruedas de los que quieren emprender, Hombre, claro, de los que quieren sacar adelante empresas, que son los que generan riqueza y generan empleo, lógicamente la gente no quiere eso, prefiere cobrar del Papa ¿No Estado. recordáis una anécdota fantástica en un documental que le hicieron a Almodóvar, que salía su madre? Y entonces ya le habían dado el Oscar, o dos Oscars, no sé cuántos tiene. Y entonces le dice, uno, no tiene 2, ¿no? Uno. Pero ya tenía... Uno, y tiene otro, Antonio Banderas, por una película. Vale, pero luego tenía... pues yo creo que le habían dado la Palma de Oro de Cannes. Bueno, había tenido un éxito ya brutal y era... Y entonces le preguntaba, bueno, ¿usted qué piensa de su hijo? Dice, que nunca tenía que haber dejado ese puesto en Telefónica. Eso era lo seguro. Bueno, eso es una idea muy generalizada. Pero, en fin, tenemos una seria crisis económica, que veremos cómo salimos de ella, y tenemos también una seria crisis de valores y de libertades individuales y políticas. Da la impresión de que algunos de nuestros gobernantes preferirían que no existiera la prensa libre, los periodistas independientes, porque no les gustan los informadores críticos o tener que responder a preguntas que les resultan incómodas. En el Congreso de los Diputados estamos asistiendo a una persecución, a una ley mordaza que sí merece ese nombre y no como otras. Una pausa y les contamos. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año?
¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año a causa de los infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mayor desfibrilador y de fácil uso, porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. A los dirigentes de la izquierda española no les gusta la prensa libre. Se atreven a calificar algunas normas de ley mordaza, pero son ellos quienes quieren amordazar las voces que no les gustan. El PSOE, Podemos, PNV, Bildu, Junts per Cat, Esquerra Republicana, Más País, Equo, la CUP, Compromís, BNG y Nueva Canarias no soportan a los periodistas que les hacen preguntas incómodas. Los jefes de prensa de estos partidos han presentado un escrito en el Congreso de los Diputados para que se tomen medidas contra los periodistas acreditados en la Cámara que les resultan críticos. Ahí ven el documento. No especifica qué tipos de medidas quieren que se adopten, pero parece claro que lo que quieren es censurar a aquellos informadores y medios que no les gustan. Acusan a los periodistas de falta de respeto, pero está claro que quienes caen en la grosería y faltan a su obligación de responder a los ciudadanos son los políticos, que en la sala de prensa del Congreso se comportan de este modo. Vean de qué manera Mireia Vehí, portavoz de la CUP, o Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, tratan al periodista Javier Negre, de Estado de Alarma Televisión. Sí, ¿qué le parece que el sindicato mayoritario de los Mossos acuse a la CUP de estar destrozando la seguridad en Cataluña y de tener secuestrada a la Generalitat? ¿De qué medio es usted? De EDATV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no, ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio acreditado. No vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es ¿qué hace usted aquí? Porque yo he visto durante toda la pandemia muchísimos periodistas que no han podido entrar y me gustaría saber a usted quién le paga la acreditación. Así yo no me alegro de que haya un diputado en la Cámara que patea a policías. ¿Alguna pregunta más? Pero bueno. El Rufián, ¿no son buenas personas la mayoría de víctimas del terrorismo que no celebraron ayer las palabras de Otegi, las palabras de Sortu, de Bildu? Como sabe, señor Negre, con todo respeto hacia su persona y hacia los compañeros que trae aquí de vez en cuando, no participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Pero Rufián, cobrando más de 120.000 euros de españoles como yo, creo que lo mínimo que tiene que hacer es contestar a un medio de comunicación acreditado en el Congreso de Diputados, para defender la libertad de prensa, simplemente. Opino lo mismo que hace 5 segundos. Vale, gracias. Pero la censura no acaba ahí. Javier Negre ha denunciado que Twitter le ha cerrado también la cuenta que tenía en esa red social, Estado de Alarma. Tremendo. Javier Negre, buenas noches. Muy buenas noches, amigo Javier, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a ver, empecemos por Twitter. ¿Te han dado alguna explicación en Twitter de por qué te han cerrado la cuenta de Estado de Alarma?
Bueno, curiosamente que hemos incitado al odio porque una de las veces que Rufián nos insultó y nos llamó ultraderechistas y que si éramos el diputado número 52 de Vox, solo hubo un compañero en la rueda de prensa, un periodista de Onda Cero, que se solidarizó con nosotros y pusimos un tuit dándole las gracias a ese compañero de Onda Cero. Pues bien, según Twitter, eso es incitación al odio, creo yo, porque utilizamos la expresión echar un capote y todo lo que tenga que ver con los asuntos taurinos, ya sabes que Twitter lo censura. Vivimos en un estado totalitario en las redes sociales, en YouTube nos han cerrado más de 15 veces edatv.com y ahí seguimos, que este capítulo ahora se traslada también al Congreso de los Diputados, lo que viví ya en el Parlamento Vasco cuando era corresponsal del Mundo en el País Vasco, y bajo la amenaza de ETA y de los proetarras, pues los compañeros, lejos de apoyar de la rueda de prensa, se unían a los proetarras que señalaban a los que preguntábamos a Batasuna por la falta de perdón a las víctimas de ETA o por qué no condenaban el terrorismo de ETA, ¿no? ¿Pero has tenido ocasión de hablar con algún responsable de Twitter para preguntarle, bueno, ¿a cuáles de sus normas hemos faltado nosotros para que te den algún tipo de explicación? No te dan ningún tipo de explicación, como el teléfono roto, es decir, aquí tienen unos responsables en España que siempre dicen que no depende de ellos, que es el algoritmo de Twitter, y básicamente lo que tenemos que hacer es seguir movilizándonos contra este tipo de redes sociales que imponen la ley mordaza, la censura, y además de forma extrajudicial, es decir, porque ¿quiénes son ellos para imputarme un delito? ¿Quién es YouTube para decir que si no cierra el canal por ciberacoso o por fake news? ¿Por qué? O sea, ¿quién lo ha decidido? Con lo cual, estos juegan las Big Tech por encima del bien y del mal y hacen un daño tremendo a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, y me consta que nosotros recibimos denuncias todos los días de podemitas y de izquierdistas que quieren cerrarnos cuando nosotros no nos alegramos cuando vetan a periodistas en la rueda de prensa o cuando cierran canales de YouTube de izquierdas, que son los menos, como ya sabes. Bueno, vamos a temas que sí dependen de los de aquí. Vamos al Congreso de los Diputados. ¿Qué te parece que algunos políticos en la sala de prensa del Congreso de los Diputados se nieguen a responder preguntas de determinados periodistas que no les caen simpáticos? Por ejemplo, tu caso mismo. A mí me parece lamentable de que aunque seguimos acreditarnos en la sala de prensa del Congreso, porque nos costó muchísimo, tuvimos que acreditar que somos 5 millones de espectadores al mes, porque hay otros medios que no han tenido esa suerte, después de meses nos acreditan al Congreso y yo una sala de prensa donde me encuentro con un panorama donde la gente no preguntaba a la izquierda, ni a los independentistas, ni a los enemigos de España, simplemente hacían preguntas incisivas a PP, a Vox y a Ciudadanos. En cambio llegaba Rufián y era un compadreo absoluto, llegaba Echenique, compadreo absoluto, y ni siquiera periodistas de derechas, de medios que yo respeto, aunque cada día menos, se animaban a preguntar por las portadas de sus propios periódicos sobre escándalos del caso Neurona, de Podemos. Es decir, se han metido una especie de unión, de gremio en los pasillos del Congreso, donde la izquierda ha tomado las asociaciones de prensa y donde nadie pregunta. Entonces, de repente llegamos ahí, empezamos a preguntar, a incomodar, a hacer preguntas de actualidad a Rufián, Echenique, a Mireia Vehí, y nos encontramos con insultos, vejaciones y persecución ideológica. Es decir, porque a mí me acusan de ser el diputado 52 de Vox, a otro compañero, a Josué, 3/4 de lo mismo. Es decir, no es que vayan contra un periodista ya, es que van contra dos que curiosamente de línea editorial somos parecidos, de centro derecha, ¿no? Y dicen, no, es que hay periodistas de otros medios de derecha que están en contra de vosotros. Ya, pero es que esos medios también los considero ya de izquierda, están cobrando publicidad institucional del gobierno, y estos periodistas se han metido, ¿no?, en esa especie de síndrome de Estocolmo de mimetizarse con esa atmósfera progre que domina en el panorama periodístico español y, por supuesto, en el Congreso. O sea, la APM se ha puesto de perfil, no ha condenado ese escrito a favor de la censura contra EDATV. La Asociación de Periodistas del Congreso, lejos de condenar estos hechos, va a entregar un premio, parece ser, a Rufián como el mejor orador y al antisistema Mireia Vehí, que me dijo que quién me pagaba la acreditación y que qué hacía yo allí. También le van a entregar un premio, y son diputados electos españoles que cobran sueldazo de todos los españoles y que lo mínimo que tienen que hacer es responder, porque hay muchas formas de responder. O sea, hay diputados de las izquierdas que nos torean, pero al menos no nos faltan al respeto. Pero lo curioso, lo que más me ha sorprendido es la firma del PSOE, que ha sido el último en firmar, y cómo los portavoces políticos han sido tan cagones de poner a sus jefes de prensa como comisarios políticos para firmar ese papel. En el momento que los he sacado a la palestra, he dado sus rostros, pues me han llamado algunos de ellos pidiendo disculpas, que se les ha ido las manos y que no esperaban esta rebelión de la sociedad civil y de la sociedad política constitucionalista, de la cual me siento orgulloso, y también de que haya medios como Distrito de Televisión que nos apoyan. Pues eso no es una guerra contra EDATV, es una guerra contra la libertad de expresión, y yo creo que aquí tenemos que estar unidos todos.
Sí, pero mucho me temo que esto no está siendo así, porque efectivamente he visto que algún compañero sí se solidariza, pero lo lógico en la sala de prensa del Congreso, cuando un político al que pagamos todos su sueldo con nuestros impuestos se niega a responder a las preguntas del periodista, lo lógico sería que todos los periodistas de la sala se levantaran y se fueran. Si usted no está aquí para cumplir su trabajo de contestar, pues nos vamos porque no nos interesa lo que nos pueda contar, pero eso no ocurre habitualmente así, os quedáis solos. Javier, si yo me llamase María Yapar de La Sexta o si fuese del diario.es, toda la prensa se habría solidarizado conmigo. Recuerda el episodio de Macarena Olona, en el cual repreguntó a una periodista de La Sexta y se armó una caza de brujas contra la portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados, que era brutal, justo el mismo día en el cual Echenique nos había dicho que no éramos periodistas y que contestarnos era una falta de respeto, con lo cual esta izquierda, no solo política, sino también mediática y totalitaria, son los que deciden ahora, los que reparten los carnets de prensa, con la Asociación de Prensa de Madrid, con la FAPE, con la Asociación de Periodistas Parlamentarios, y aquí estos quieren imponer la censura previa, decidir por qué se acredita EDATV y por qué no. De hecho, ya Podemos ha registrado, parece ser una iniciativa, la cual le pide al Congreso por qué no se han acreditado, qué requisitos. Pues nosotros ya reunimos más audiencia que algunos de esos periodistas que han intentado nuestra muerte civil y han intentado cortarnos la cabeza. Es todo un despropósito, pero yo me siento reconfortado por todo el apoyo de los presidentes autonómicos, presidente del PP, Vox, han salido todos a unas, incluso Ciudadanos, al cual esta semana le hemos atizado con informaciones muy graves, y no han querido, o sea, y se han solidarizado también, con lo cual es un partido que está defendiendo la libertad, pero efectivamente te hacen sentir como el raro por preguntar, te someten a un vacío, ¿no? A una estigmatización, y de esa, o sea, parte de la corrupción de este país viene también por parte de esa corrupción de la prensa que pasa los peores momentos de nuestra historia democrática. De hecho, lo que se ha vivido esta semana en el Congreso, ese documento confirmas, es inédito en la España democrática, ¿no? Hemos visto que estos políticos que tienen miedo de la prensa libre te maltratan a ti, de EDA Televisión, también a Josué, de 7NN, no sé si a algún compañero más, pero hemos visto que son fundamentalmente Gabriel Rufián, el que más a menudo lo hace, Mireia Vehí, de la CUP, creo que también Echenique, y no sé si alguno más también os contesta con esa fórmula que se han inventado de yo no participo en burbujas mediáticas de la ultraderecha. Bueno, y Rejón también dice que nosotros vamos al Congreso a hacer numerito, y a lo cual siempre le respondo. Numerito es pegarle presuntamente una patada a un enfermo de cáncer en lavapiés, eso es un numerito. Además, es que le hacemos preguntas sacadas de titulares del día, es decir, no es que nos retrotraigamos a una pregunta de por qué Rufián le echaron del trabajo por ausentista laboral, que también podríamos haberlo preguntado. Ayer me contaban gente cercana a Soraya Sáenz de Santa María cómo a ella le preguntaba y repreguntaba hasta 15 ocasiones en la sala de prensa del Congreso por dónde guardaba los tickets de Zara. O sea, hemos visto a María Yapar de La Sexta pegarle una hostia al micrófono de la sala de prensa del Congreso, perseguir por los pasillos al portavoz del PP, Rafa Hernando, como si no hubiese un mañana, acosar a la señora Rita Barberá hasta causarle a algunos periodistas un estrés y una ansiedad que obviamente ya sabemos cómo funciona el cuerpo humano, curiosamente luego desarrolló una serie de enfermedades y murió de repente, con lo cual el PP, Vox y Ciudadanos, que se ha enfrentado al acoso más perro por parte de los medios de comunicación, van a venir estos medios de comunicación totalitarios y sectarios a decirme si yo soy periodista o si yo soy un canal de YouTube. Imagínense que fuese yo un canal de YouTube, que no lo soy ya. Pues tenemos un edatv.news, tenemos una televisión con más de 30 canales, edatv.com, nos encontramos con que Ibai fue el youtuber que tuvo la primera entrevista de Messi en exclusiva. ¿Qué hizo la prensa tradicional? Reaccionar en contra de Ibai. En vez de aglutinarlo, en vez de complementarlo, en vez de decir, oye, es un nuevo comunicador que gusta y que llega a mucha gente, pero ¿quiénes somos los periodistas para decidir quién entra o no al Congreso de los Diputados? Cuanta más gente en la sala de prensa, mejor, pero es que aquí hay periodistas, estos de firma de relumbrón, de columna de periódico, ya no lee nadie, que van al Congreso a compadrear con los políticos, con la señora Esther Palomera, que dice que somos un pseudomedio y justifica nuestra censura en el Congreso. Esther Palomera, que no ha levantado una exclusiva en su vida. Que a esta señora le den minutos de televisión en televisión española, que le den minutos de televisión en televisiones privadas cuando está a favor de la censura, me parece una falta de respeto a todo el gremio. Entonces nosotros, como periodistas, nos unimos frente a este establishment mediático corrompido, o nos van a comer y va a convertir esto en Cuba o en Venezuela, ¿no? A mí lo que me sorprende es que partidos con representación parlamentaria en una democracia como la nuestra estén pidiendo una ley mordaza contra la prensa independiente. El documento este que han presentado en el Congreso para que tomen medidas contra vosotros, contra los periodistas incómodos, está firmado por partidos que no me extraña, muy radicales. Está Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, Junts per Catalunya, Bildu, BNG, la CUP, Más País Equo, Compromís,
Nueva Canarias y PDeCAT. Vale, de estos me los esperaba, pero el Partido Socialista Obrero Español también lo firma, también pide represalias contra la libertad de información, pero ¿tenemos un gobierno que quiere que esto sea una dictadura como la chavista venezolana? ¿Qué te vas a esperar de un gobierno que pacta con los herederos de ETA, aun teniendo familiares, militantes del PSOE que han perdido a víctimas socialistas por la acción de la banda terrorista ETA? ¿Qué te vas a esperar de esa calaña moral? Vive el PSOE en un estado de esquizofrenia. El día antes, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, decía que él estaba en contra de estos señalamientos a periodistas, y al día siguiente lo vemos a su jefe de prensa firmándolo, y le llamé, le dije, ¿pero esto de qué va? No, es un tema de periodistas, no te preocupes, esto se queda en nada. Y ahora me cuentan que los malos, los enemigos de España, están presionando al PSOE para que la mesa del Congreso, que ya sabes que entre ellos forman mayoría, nos expulsen del Congreso por faltas de decoro. ¿Pero qué falta de decoro si somos los señalados, somos los insultados, somos los dejados, y aquí no se solidarizó prácticamente nadie hasta ayer? ¿Pero qué está pasando aquí? Y ahora nos encontramos, la última información que puedo contar en este programa prácticamente en exclusiva, es que todo parte de una denuncia falsa de la jefa de prensa de Podemos, que también está, creo que ha ido a declarar por el caso Neurona, según he leído, una tal Nuria Arranz, que en la forma tenía un trato exquisito con nosotros, y parece ser que llega un día a la reunión con el resto de portavoces, de jefes de prensa de los grupos parlamentarios, y dice que ha sufrido un altercado con un reportero de EDATV, que ha sufrido una agresión física, un empujón. Esto me lo confirman fuentes socialistas y fuentes de otros partidos que han formado parte de esta negociación, de esta caza de brujas contra mi persona y contra EDATV, y resulta que repasan dentro del Congreso la grabación de ese día y es mentira. Lo único que se produjo fue una repregunta de un reportero de EDATV. Con lo cual, esta señora ha convencido a Rufián, a RC, a su jefa de prensa, a la novia de Rufián, que es la jefa de prensa del PNV, o la mujer, porque creo que se han casado, y han presionado al PSOE hasta el punto de que esto ha formado parte de la negociación de los presupuestos. Hasta el punto de que ahora están presionando con mi asunto para boicotear los presupuestos en el Senado. No solo la ley audiovisual, el tema de Netflix, con lo cual me parece gravísimo que una negociación de presupuestos, porque esto se lleva cocinando 2 meses, antepongan los intereses sectarios y partidistas de atentado contra el honor, de atentado contra la libertad de prensa, al interés de los españoles y de repartir el dinero como se merecen los españoles, con criterios equitativos y no partidistas, premiando a los golpistas y premiando a los nacionalistas vascos. Eso me parece lamentable. Esto que cuento es tal cual y lo hemos publicado en edatv.news porque es gravísimo. Es decir, Podemos, el partido que se inventó una denuncia de acoso contra su abogado purgado, ahora vuelve a hacer lo mismo, y menos mal que en la Cámara no se refleja nada. Y decía, no, es que había más gente delante. Cuando le han dicho, bueno, chica, presentó una denuncia en comisaría. No se ha atrevido, porque claro, nosotros iniciaríamos acciones legales, de hecho ya lo hemos puesto en manos de los abogados, todo este asunto de atropello a derechos fundamentales reconocidos en el artículo 20 de la Constitución. Y como me dices, habéis recibido escaso apoyo por parte de las asociaciones profesionales. Tengo entendido que la Asociación de la Prensa ha hecho un comunicado, pero un tanto tibio, ¿no? Tibio hasta el punto de que pide respeto y ambiente cordialidad a los periodistas, señalándonos a nosotros, cuando nosotros en ningún momento hemos faltado al respeto, hemos sido extremadamente educados, diplomáticos, porque es una norma que yo doy a mis reporteros y el que no la cumple se va fuera. Es decir, aunque nos insulten, aunque nos peguen y no se solidarice nadie con nosotros, ningún medio generalista en muchas ocasiones, hasta ayer, nosotros siempre vamos a mantener la compostura, siempre vamos a informar, no somos protagonistas de la noticia. Pero es que más dicen que las ruedas de prensa no pueden ser carne de noticia, que no se pueden convertir en noticia. Cuando si vas a la Casa Blanca, si vas a instituciones europeas, siempre los mejores titulares se producen en las ruedas de prensa con periodistas que hacen muy bien su trabajo, de izquierdas y de derechas, pero aquí tenemos no solo el déficit en el Congreso de los Diputados, en todas las instituciones de España. Yo he ido a rueda de prensa al Parlamento Balear a preguntar por las niñas menores tuteladas prostituidas de Armengol y no había ni un solo periodista. Yo he ido a preguntar a la señora Armengol y no me han acreditado, no me han dejado pasar. Yo he ido con Cristina Seguí a acreditarnos, a preguntarle a la vicepresidenta Mónica Oltra y no nos han dejado pasar con el señalamiento de medios de derechas diciendo que no somos periodistas. O la jefa de prensa del PSOE, en Ferraz, Maricha, la mano derecha de Sánchez, diciendo que es que yo soy un canal de YouTube y que yo no hago periodismo. Señora, ¿quiere meter mi hemeroteca y ver todas las exclusivas que he publicado sobre Pedro Sánchez, sobre todos los partidos, sobre vuestro amigo Iván Redondo? ¿Me vas a decir a mí que me he jugado el tipo que he llevado, que he estado amenazado, ¿no?, en el País Vasco y en Cataluña por preguntar e incomodar, ¿no?, a los malos
que he tenido que vigilar mi casa, que he tenido que mudarme hasta en 2 ocasiones por los escraches que he recibido en Madrid sin tener escolta policial. Me vas a decir a mí lo que es incordial y lo que hace el periodismo y defender mi derecho a la libertad de prensa y libertad de expresión. O sea, ¿de verdad estamos ya en Cuba o en Venezuela? Yo espero, ahora están presionando mucho, que la mesa del Congreso sea consecuente con la que viene. Si no, yo monto una acampada diaria allí en el Congreso de los Diputados y tendré que verme obligado a preguntar a los diputados, a los portavoces, pues en la calle. Bueno, Javier Negre, toda nuestra solidaridad, nuestra defensa del periodismo libre e independiente, y muchas gracias por habérnoslo contado aquí en Los Intocables. Y un abrazo y seguir así, que la verdad da gusto ver que hay unión entre las fuerzas mediáticas constitucionalistas y la verdad porque otras televisiones pues no me han dado la oportunidad de hablar, con lo cual lo agradezco de corazón, Javier. Un abrazo a tu audiencia también. Aquí no tenemos miedo a la libertad. Gracias, Javier Negre. Adelante con tu trabajo. Don Luis, ¿qué le parece a usted? Bueno, absolutamente asombroso, es totalmente inaudito. Mira, yo no soy telespectador del programa de Negre, no conocía la cadena de 7NN, pero es absolutamente inaudito que por primera vez en la historia del constitucional, vamos, del Parlamento español, surja un grupo de militantes que se supone, vamos, de periodistas militantes que son los jefes de prensa de estos partidos y que denuncien, vamos, que intenten, mejor dicho, limitar la libertad de expresión poniendo en tela de juicio la profesionalidad de unos medios, por muy extremos que sean, por muy vehementes que sean, por muy rotundos que sean. Es decir, partidos, entre otros, Podemos, que se dedicó en el año 17, si no me equivoco, en el año 16, a llamar máquina de fango a la cadena SER y a Prisa, partidos que amedrentaban, su presidente, vamos, su secretario general, hoy es fuera de la política, el señor Pablo Iglesias, que se dedicaba a amedrentar y amenazar a periodistas con nombre y apellidos, estos individuos, que el PSOE, bueno, porque todo lo que tú decías, los demás partidos, pues, se puede entender porque son lo que son. De estas siglas podíamos esperar esto y más. Oye, pero que el PSOE firme un comunicado de estas características con individuos, como partidos como Bildu, que ha asesinado a periodistas, absolutamente. Y ahora nos dan lecciones de moralidad. Es absolutamente inconcebible. Yo creo que, y luego también la actitud de la APM se ha puesto de perfil por completo, para que no rozar, digamos, un poco, porque en este país se ha instalado que todo aquello que no sea cercano a las posiciones de lo que sería, de lo que antiguamente era la socialdemocracia, pero que hoy es el socialismo extremista, es facha, es fascista. Es decir, la línea del centro ¿cómo se dice?, la ha movido el Partido Socialista hacia su izquierda. Y entonces todo aquello que se supone que no es PSOE ni ninguno de los partidos que apoyan este gobierno Frankenstein, son fachas, son fascistas, son inadmisiblemente, es la ultraderecha. La ultraderecha es Ciudadanos, es ya el Partido Popular, es el Vox, es absolutamente increíble. Y por último, que Twitter tenga entre sus usuarios, entre sus cuentas usuarias, en estos momentos, a un dictador asesino como el señor Maduro, y que haya cancelado la cuenta de Donald Trump, es el reflejo de lo que es esa empresa y de lo que es el mundo actual, en donde, digamos, las posiciones de izquierda y extrema izquierda, la cultura, el mensaje cultural de esos partidos, vamos, de lo que representan esas opciones políticas, se ha instalado y dirigen y deciden qué es lo bueno y lo malo. Y por último, ya de verdad, lo que a mí me sorprende es que desafortunadísimamente en este país estamos llegando a situaciones que habíamos vivido. Estoy leyendo un libro ahora que es de Wenceslao Fernández Flórez, del Terror Rojo. Wenceslao Fernández Flórez no era un fascista, era un tipo que se metió con Falange en aquella época, fue muy duro con los partidos vinculados a la propuesta de José Antonio Primo de Rivera, era un tipo conservador. Y cuenta la historia, y te da la sensación de que podías trasladarla perfectamente a lo que estamos viviendo ahora. Es decir, todo lo que no era el extremismo de la izquierda en aquel momento era el fascismo. Es decir, gente conservadora, gente que simplemente tenía el problema de haber nacido con un apellido noble, o que tenía unos estudios, o que representaba, digamos, una línea de trabajo tal. Entonces, a mí me preocupa que nos hayamos instalado y que lo haya apoyado, lo haya tutelado e incluso en algunos momentos liderados, como con la firma de este documento,
un partido socialista que se suponía que era el centrismo con Felipe González y con la cual de todos los líderes del Partido Socialista en el periodo de la transición. Bueno, que en el templo de las libertades se vaya contra la libertad de prensa, pues es lamentable. Pero bueno, son los tiempos. El consenso progre es muy duro. El consenso progre tiene sus defensas, está la cancelación, lo que hacen los de Twitter, Facebook y compañía. Y bueno, y este tipo de cosas que a los que no les gusta, que cuando sale una voz que no les gusta, pues hay que cancelarla o cerrarla. Yo no creo que le quiten la acreditación. Y bueno, por ahora a Javier le va a ir muy bien, porque yo no lo conocía y ya me voy a hacer fan de estado de alarma. Eso es lo que van a conseguir estos sectarios desde la izquierda, que aquellos periodistas que más incómodos les resultan se van a popularizar gracias a esa persecución que les están haciendo. Pues ahora yo lo voy a seguir. Entonces, que bueno, a lo mejor eso es un consuelo pequeño, pero vamos, yo creo que hay que, o sea, si Meritxell Batet le quita la acreditación, yo creo que esa es una línea que no se puede cruzar y hay que movilizarse, Javier. Yo creo que hay que empezar a coger los teléfonos y empezar a llamar y hay que hacer algo para que esta gente no los echen del Congreso. Pero ya has visto, un montón de partidos políticos, sus jefes de prensa, hacen un comunicado pidiendo que se tomen medidas. ¿Qué medidas pueden tomar? Salvo la expulsión, retirada de acreditación, ¿qué van a hacer? ¿Azotarles en el hemiciclo? Perdona, pero los que incluso tendrían que salir a la palestra y hacer un juicio absolutamente crítico de este documento son los medios de comunicación. Sí, claro. Incluso aquellos apesebrados y que están en compadreo permanente con este gobierno. Porque lo que no se puede permitir es intentar limitar la libertad de prensa, incluso para aquellos que detestas, Luis, incluso aquellos que son tus adversarios. Es que es absolutamente inaudito. La institución tiene que tener un departamento de prensa. O sea, ¿Perdón? Que la institución, el Congreso de los Diputados el Congreso tiene un gabinete de prensa, debería mediar, debería acercarse a Rufián y decir, oye, mira, que esta pregunta la puedes contestar, pues no te está diciendo nada, ¿sabes? O sea, tú no puedes vetar, efectivamente. Hay una parte de ese sueldo que es público, que lo pagamos entre todos. Yo no entiendo por qué el señor Rufián se niega a contestar y a hacer su trabajo, pero bueno, eso es su problema. Pero vamos, yo creo que la línea roja es la acreditación y yo espero que no le quiten la acreditación, porque si no hay que hacer un casus belli de esto. O sea, esto tiene que ir a todas las instancias judiciales y por supuesto, a una movilización clara en favor de la libertad de prensa. Aunque no le quiten la acreditación a Negre y al otro compañero y tal, es inadmisible ese documento. No, es absolutamente inadmisible. Pero Luis, ese es el consenso progre, es un intento de cancelación. Mientras ese documento se firmaba, el señor Zapatero estaba en México apoyando al pirao de presidente de México que tienen con el señor Correa, con la señora Rousseff. Y lo que ha insinuado Javier, ¿cómo puedes yo no firmaría nada que firme Bildu? Por estética, ¿sabes? Bueno, es el blanqueo que necesita este gobierno. ¿Cómo se llamaba el del Mundo, el corresponsal? José Luis Lacalle. López Lacalle, ¿no? López de Lacalle. Era un periodista. ¿Sabes? Asesinado por ETA. Asesinado por ETA. Es que estás firmando con los tíos que todavía no han dicho la palabra clave, que es perdón. Pero eso es otro. No, pero digo que yo... pero estás firmando el documento con Bildu. Eso ya, para empezar, ya sabes en qué lado te estás poniendo. Pero, Javier, estás pidiendo medidas contra la libertad de información y la libertad de prensa. Cuidado, terrible, sí, es terrible. Pero lo que vosotros decís de que se está firmando con Bildu, esto es una auténtica estrategia para intentar blanquear a Bildu, porque los siguientes pasos será la excarcelación de los presos etarras que tienen todavía una condena muy larga. Y lo va a hacer este gobierno. Y lo va a hacer este gobierno. Antes de que termine, el señor Marlaska, que está absolutamente quemado, puede permitirse el lujo de hacer este tipo de cosas. Y lo vamos a ver, desgraciadamente. Vale, pero eso es muy grave y venimos hablando de ello durante días. Pero es que ahora me parece escandaloso que pretendan amordazar a la prensa. Políticos de izquierda que no les gustan los medios que no les son afines. Aquellos medios que no son un felpudo para sus intereses, los consideran que no pueden tener derecho a informar o a preguntar. Pero no nos sorprende, porque ya les hemos mostrado en más de una ocasión cuál es la opinión de Pablo Iglesias acerca de los medios de comunicación. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente, porque esto de tener medios va a ser un privilegio de los ricos, que solamente tengan medios de comunicación los multimillonarios. Si alguien los tiene que tener, tiene que estar controlado por una cosa que se llama Estado, con todas sus contradicciones, pero que es representativo en última instancia de la voluntad popular. Es decir, que Pablo Iglesias ya decía claramente que si por él fuera no existirían los medios de comunicación privados. Y ahora,
sus correligionarios, sus compañeros de Podemos, junto con otros partidos radicales, quieren expulsar a la prensa libre, a la prensa independiente del Congreso. De verdad, yo creo, Luis, que esto es muy grave, ¿eh? No, es gravísimo. Por eso te digo que yo creo que, que el paso administrativo, porque esto hasta ahora es una manifestación, pero el paso administrativo, que es quitar la acreditación, o sea, que ese documento se conteste con una retirada de la acreditación, yo creo que nos tenemos que movilizar. O sea, yo me pongo a la cabeza de la manifestación con un cacharro de estos para que se oiga desde dentro del Congreso. Y además, como ahora dentro de nada nos vamos a poder manifestar sin pedir permiso, pues bueno, a ver si nos dejan. No solo manifestar, podrás hasta destrozar el mobiliario urbano a tus anchas. Eso sí que es libertad de expresión. Claro. No, esta conversación que tenemos ahora en la tertulia no deben de entender los telespectadores que es una conversación corporativa, en absoluto. Esto es mucho más grave que eso. Es decir, esto no es corporativismo, esto es defensa de la democracia, ¿eh? Exacto, exactamente, porque en las sociedades que han ido perdiendo digamos, un poco los límites de la libertad, es decir, en Venezuela, la mayor parte de los venezolanos cuentan ahora, años después, de que no pensaban nunca que iban a llegar a vivir a esto, y fueron asumiendo determinadas pérdidas de áreas de la responsabilidad, fueron modificando la línea, digamos, un poco de aceptación de determinadas cosas, hasta que se dieron cuenta que habían perdido, como bien dice Javier, la libertad. Es decir, y no podemos consentir, la ciudadanía, no podemos consentir esta sociedad, digamos, un poco que se nos instalen aquí enmascaradamente propuestas absolutamente bolivarianas, que es esto lo que estamos viendo en ese documento del Congreso de los Diputados, firmado por los por los portavoces, por los jefes de prensa y directores de comunicación de los partidos políticos que lo reflejan, es aptitudes absolutamente bolivarianas, que no quieren, que con la excusa de que son la ultraderecha, quieren arrinconar, quieren echar de ese foro que es la representación de la nación, a periodistas que pueden estar y además con toda la libertad del mundo, en contra de este gobierno. No es corporativismo, es defensa de libertades individuales y civiles, es defensa de la democracia, y por eso, en el inicio del programa he mencionado a Thomas Jefferson, que es el primero que hace una declaración acerca de la importancia del papel de los medios de comunicación como censores y como contrapoder de los dirigentes, justamente para garantizar los equilibrios democráticos. Sin duda. Entonces, atentar contra eso creo que es realmente grave y atenta contra todos los ciudadanos. Sí. Por eso hay que hacer un llamamiento a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación generalistas, o sea, los grandes, los pequeños, los medianos y tal, para posicionarse en estos momentos en la defensa de eso. Quiero decir, por muy mal que te puedan caer, por mucha reprobación que puedas tener en cuanto a los contenidos que generan estos medios de comunicación, está en peligro algo mucho más importante, que es la libertad de expresión, y sobre todo la libertad de que haya oídos y ojos de ciudadanos españoles, digamos, vinculados a esos medios de comunicación, que estén allí dentro para controlar a los políticos de turno. Es que es absolutamente inadmisible. Esto es la auténtica mordaza, no lo que ellos llaman la ley mordaza, la ley de seguridad ciudadana, que no tiene nada que ver. Ley mordaza es como llamaron a la ley que en Venezuela Hugo Chávez implantó justamente para amordazar a los medios de comunicación. Hugo Chávez, con todo su chavismo, empezó a laminar a los medios de comunicación, cerrándolos, comprándolos, expropiándolos o arrinconándolos. Y así ahora hay prensa independiente en Venezuela, no, está toda sometida al régimen. ¿Es esto lo que quieren que pase en España? Pues parece ser que sí. Es lo que quiere Pablo Iglesias, el chalao lo dice claramente, él quiere un medio público único y con una voz única. El Granma, quiere el Granma nada más, ¿no? El boletín oficial. Si es que al final, Javier, yo vuelvo a mi tesis, tenemos la peor izquierda de Europa, porque es la peor, o sea, es una gente que ni ha validado la transición, que están en el revisionismo histórico constantemente, que son muy pesados, o sea, son muy pesados y son muy antiguos, y están anticuados completamente, vienen de una socialdemocracia de los años 50, con unos tintes ecológicos para ir de modernos, pero son gente que piensa poco, que trabaja poco, que lee poco, y yo siempre digo, el problema de la izquierda española es que es terrible, o sea, es mala, pero mala de mala calidad. Entonces, bueno, pues tienen unos reflejos pues completamente totalitarios, pues esto es un reflejo totalitario, absolutamente, liderado por el PSOE, el primero que, además es curioso porque está firmado en el orden de la coalición. Sí, está de mayor a menor. Sí, claro. Entonces, empieza por el PSOE, sigue por Podemos y así hasta el como último. Si fuera una PNL, además se mete por el registro del Congreso, como si fuera una PNL, una
una propuesta de las que hacen los grupos parlamentarios. O sea, es absolutamente totalitario, de verdad. Tomémoslo en serio. Si se quita esa acreditación, hay que ir a por ello. O sea, recurso de amparo, absolutamente todo. O sea, todo el armamento judicial y, por supuesto, una movilización clara de los periodistas. Y habrá que hacer un contramanifiesto y empezar a dar caña en ese aspecto. O sea, esto sí que es una línea roja. Bueno, pues vaya nuestra protesta contra los intentos de amordazar a la prensa libre e independiente, nuestro apoyo a todos nuestros compañeros que hacen su trabajo en el Congreso de los Diputados, y seguiremos defendiendo esa libertad de expresión y libertad de información y prensa, que es uno de los pilares en los que se basa nuestra democracia, defendiendo los derechos de los ciudadanos a estar informados. A que haya todo tipo de información, el ciudadano saca sus propias conclusiones. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para abrir nuevamente el capítulo económico, porque con la manera que tiene Pedro Sánchez de gobernar, ¿saben ustedes que nuestras administraciones se gastan cada día 200 millones de euros más de lo que ingresan? Luego resulta que tenemos un serio problema de déficit. Ahora se lo contamos, pero antes, si me permiten, una pregunta. ¿Quieres dormir tranquilo, sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, legal con su departamento para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda, como ustedes saben, es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, llama al teléfono gratuito 900-120-121 o entra en su página web arrenda.es. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. ¿Te duele otra vez? Ese problema en la zona lumbar es un incordio. No te puedes agachar, no te puedes levantar y además no desaparece. Las actividades normales que podías realizar ya no puedes hacerlas y te quejas con razón. Pero no estás solo. Sin embargo, ya puedes levantarte y celebrar que el alivio que necesitas está a tu alcance. Simple, rápido, fácil y efectivo. Instalife es un sistema de acupresión que te ayudará a minimizar rápidamente el dolor que se produce en la zona lumbar y que se propaga a nalgas y piernas. El dolor lumbar se transmite a través del nervio ciático, el más largo del cuerpo. Este empieza en la zona lumbar y luego se dirige hasta las extremidades inferiores. La almohadilla de Instalife presiona cuidadosamente un punto de acupresión sobre el centro de la pantorrilla e impide que el dolor se propague a otras partes del cuerpo. Las señales nerviosas suben y bajan. La banda de acupresión Instalife actúa desde abajo para solucionar el problema de arriba. Comprobarás cómo Instalife pone remedio a esas molestias de espalda. El dolor se aliviará y te sentirás mejor. Si tu espalda se resiente en el trabajo, puedes usar Instalife. Si te molesta durante el ejercicio, Instalife te ayudará. Y al llevarlo debajo de la ropa, nadie notará que lo llevas puesto. Pero fíjate en el precio de Instalife. No tiene comparación. Este anuncio
Radio te ofrece la oportunidad única de adquirirlo. Solo tienes que llamar al número que ves en pantalla y nosotros haremos el resto. Pero antes de que llames, presta atención. En esta oferta duplicaremos el pedido. Recibirás otro Instalife con un descuento sensacional. 2 bandas de acupresión Instalife por un precio bajísimo. Llámanos. Descarga en tu móvil la app gratuita de la tienda en casa y consigue promociones y ofertas exclusivas. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra El Corte Inglés. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.